muy afectuoso saludo a los seguidores de Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada sobre geopolítica, hablando sobre actores que configuran nuestra realidad. Mil gracias como siempre al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, que son los que permiten que este programa salga al aire. Vamos a hablar de un tema que es muy complejo, que hay que manejarlo con pinzas y que acompaña nuestras realidades de hace algunos decenios: el tema del terrorismo. Y vamos primero a precisar unos conceptos para luego adentrarnos en los interiores de los 5 principales grupos terroristas del mundo. Pilas que en este sentido también uno podría decir que Colombia tiene grupos terroristas o algunas figuras políticas los han tildado de terroristas, o que un país como Cuba entra y sale del listado de terrorismo internacional de acuerdo con los vaivenes políticos norteamericanos. Por eso nos vamos a concentrar en los 5 principales grupos para entender esta problemática que acecha al mundo: qué es lo que es, de dónde viene y para dónde va. Vamos a hablar entonces del terrorismo internacional y vamos a partir de unas definiciones. ¿Qué dice la Real Academia Española con respecto al terrorismo? Dominación por el terror, sucesión de violencia ejecutados para infundir terror, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice por su parte: el terrorismo son actos criminales con fines políticos concebidos y planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas. Por su parte, la ONU, que es una definición más reciente, dice que todo acto ilícito e intencional que cause la muerte o lesiones graves a una persona o personas, o que cause graves daños o produzca o pueda producir un grave perjuicio económico a una instalación gubernamental o pública, a una infraestructura, a un sistema de transporte y de comunicación pública. Y todo esto, si el propósito de la acción es por su naturaleza o su contexto intimidar a la población u obligar a un gobierno u organización internacional a hacer o dejar de hacer algo. El World Referee Dictionary dice que es la forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor e inseguridad. Uno podría decir también que como fenómeno moderno apareció a finales del siglo XIX vinculado a 2 fenómenos: los explosivos químicos, que difunden las consecuencias de los atentados, y la primera manifestación de terrorismo moderno fue de la mano de los sectores anarquistas europeos. El terrorismo ha existido desde siempre, siendo ya citados en algunos capítulos bíblicos, donde aparecían aniquilaciones de naciones enemigas en nombre de la fe. Aquí está, por ejemplo, Judith y Holofernes. Más tarde, durante el Imperio Romano, existen casos de terrorismo entre los que podríamos incluir el asesinato de Viriato, un rey de un pueblo que quiso hacer un tratado de paz con Roma, mandó 3 delegados, Roma los sobornó y a su regreso esos 3 señores mataron al señor Viriato. Asimismo, en los territorios conquistados, los romanos imponían su fuerza sin tener ningún tipo de compasión. Realmente el término terrorismo aparece a partir de la Revolución Francesa por el filósofo británico Burke, quien la usó para definir el denominado régimen del terror. Régimen del terror. El impacto del terrorismo se ha expandido enormemente también porque los medios de comunicación se han encargado de hacerle divulgación. Los tipos de terrorismo se dividen en 2 categorías tradicionalmente: terrorismo nacionalista y terrorismo de Estado. El terrorismo nacionalista tiene que ver con grupos con fuertes ideologías nacionalistas que desean establecer un Estado independiente, tomar el control o cambiar el sistema político para reemplazarlo por otro. Caso de la ETA. Y el terrorismo de Estado, su propósito es dominar a la población mediante actos violentos y obtener obediencia a reglas estrictas dictadas por el Estado. También existe terrorismo de carácter religioso y racista,
el religioso, donde hay una serie de individuos que para lograr sus fines religiosos recurren a la violencia y a actos terroristas como Al Qaeda, y racistas es como consecuencia de una discriminación por razones raciales. Recordemos el movimiento del Ku Klux Klan en Norteamérica. Las causas del terrorismo pueden ser políticas, sociales, económicas, y cada grupo, y hay muchos, cientos de ellos, tienen sus propias causas de lucha. Las características del terrorismo internacional giran alrededor de la violencia indiscriminada, la imprevisibilidad, la inmoralidad y el efecto indirecto y colateral de sus acciones. La toma de rehenes y tiene como blanco la población civil. Los motivos del terrorismo internacional son racionales, psicológicos, culturales y de pensamiento dicotómico. ¿Cuáles organismos luchan contra el terrorismo internacional? Pues obviamente cada Estado, pero a menudo se nos recuerda que el terrorismo sigue causando dolor y sufrimiento a personas en todo el mundo. Prácticamente no pasa una semana sin que en alguna parte del mundo se produzca un acto de terrorismo que afecte de forma indiscriminada a personas inocentes, y por ello existen organismos como la Interpol y como la ONU que se encargan de trabajar alrededor de estos temas. La globalización del terror se trata de la extensión del terrorismo alrededor del mundo con causas que pretenden ser también globales, pero también difundidos por los medios de comunicación. Fue en los años 90 donde se advirtió una nueva forma de conflicto en la que los contendientes eran organizaciones de individuos, como en el caso de Al Qaeda, que se creó en esta época. A partir de entonces, el terrorismo comenzó a ser global, culminando en el ataque terrorista global más devastador en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 en manos de Al Qaeda, que supuso un ataque estadounidense apoyado por la ONU a esta organización en Afganistán. Algunas organizaciones terroristas sobre las que vamos a trabajar son ISIS, Hamas, Hezbollah, Hutíes y talibanes. Pero digamos que para redondear, el terrorismo es una estrategia que permite desestabilizar la credibilidad de los ciudadanos en el Estado. Que el Estado se sienta impotente, que no pueda reaccionar y que entonces los pobres ciudadanos impávidos vean que están a merced del terrorismo, del fuego cruzado, de las acciones de violencia y no tienen quien los proteja. Ese es el sentido de esta situación. Vamos entonces a hablar de ISIS, el primero en este listado de los grupos terroristas con divulgación mundial. Esta es su bandera. Se le dice que ISIS habla del Estado Islámico. El Estado Islámico también es conocido como ISIS, que es el acrónimo de Islamic State of Iraq and Syria, y es una organización terrorista de corte yihadista que surgió en Irak y Siria en el 2013, y su objetivo principal en su momento establecer un califato islámico en territorios de Irak y Siria, pero también buscando expandir su influencia a nivel global, al igual que Al Qaeda. Uno podría decir que el propósito final de ISIS es reinstaurar el califato con la resucitación, con la reincorporación a la vida política del Imperio Otomano. Cada quien se fija sus propósitos. Muy bien. El autodenominado Estado Islámico, que antes se llamaba Estado Islámico de Irak y el Levante y el Estado Islámico de Irak y Siria, EIS, y popularmente referido como Daesh o ISIS, es un grupo terrorista paramilitar insurgente de naturaleza fundamentalista, yihadista, wahabita, y que tiene una doctrina heterodoxa del Islam suní integrado por fieles radicales a un señor llamado Abu Bakr al-Baghdadi, que en el 2014 autoproclamó su califato desde la ciudad de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes. Para lograrlo han hecho una serie de acciones alrededor del mundo. Recordemos que en Europa hicieron un tiroteo en el 2015 en contra del semanario satírico francés Charlie Hebdo, donde fallecieron 12 personas, y la masacre en el mismo año en la discoteca parisina de Bataclan, en la que murieron 137 personas. En España, este grupo terrorista sembró el terror en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils en el 2017, donde utilizaron un conductor que atropelló masivamente y de manera deliberada con una camioneta a
pelotones que estaban caminando por ese lugar turístico, matando un poco más de 15 personas. El grupo ha sido designado como una organización de terroristas por la Organización de Naciones Unidas, así como por diferentes países. También tiene como característica ejecuciones muy dramáticas y muy publicitadas, así como destrucción de lugares históricos de herencia cultural. El Daesh se originó como un movimiento pro-iraquí, aliándose con Al-Qaeda y participando en la insurgencia iraquí tras la invasión Irak en el 2013. Luego se autoproclamó como califato y se autodenominó como Estado Islámico de Irak y el Levante en el 2014. Al denominarse califato, intentó proclamar su autoridad sobre el mundo musulmán en materia religiosa, política y militar. Algunas fuentes, algunos actores lo lograron llegar a calificar como protoestado, ya que en su época de máxima expansión controló un vasto territorio de Irak y Siria, contando con el control de ciudades como Mosul o Al-Raqqa. Esto duró hasta el 2017, cuando las fuerzas de la coalición recuperaron gran parte de los territorios de Siria en acciones militares muy rápidas. Desde la caída de Baghouz en marzo del 2019, el grupo se encuentra inmerso en un proceso de reorganización. Fue derrotado en Irak y hoy tiene una presencia mínima en Siria, donde participó como aliado de aquellos que tumbaron el gobierno de la familia Al-Assad. Al-Assad. Daesh WAP en África Occidental, que es, digamos, una filial o una sucursal, ha participado de forma importante en conflictos como la insurgencia islamista en Mozambique. El grupo ha cambiado de nombre muchas veces y en el 2006 se unió con otros grupos independientes y se llamó Consejo de la Shura de los Mayahidines, y en octubre de ese año cambió su nombre por el de Estado Islámico de Irak. En el 13, el grupo pasó a autodenominarse el Estado Islámico de Irak y el Levante para reflejar su involucración en la guerra civil de Siria. El término ISIS aparece en el 2014 y pronto aparece a ser denominado con el acrónimo de Daesh por los enemigos que tenía en Siria, ya que Daesh es un término peyorativo que asociado fonéticamente a palabras y conceptos como daño y discordia. Digamos que en el mundo occidental se ha hecho una gran campaña con los medios de comunicación para no volver a hablar de ISIS, sino de Daesh, para poder, digamos, desacreditarlo y burlarse de ellos, que consideran esa palabra como una ofensa, como una ofensa. Esta palabra en árabe tiene que sonar parecido a algo que aplastar o pisotear. O sea, a una cosa que es insignificante y una cosa que debe ser eliminada. Muy bien. Del 2014 al presente han sucedido varios acontecimientos. En el 2014 se declaró una vez más que la intención del grupo era crear un califato que se extendiera por todo el mundo musulmán, a la vez que se nombraba Abu Bakr como su máxima autoridad. Ibrahim, imán y califa de todos los musulmanes. Una autoproclamación. El grupo fue renombrado como Estado Islámico, prescindiendo de la mención a Irak y Siria para tener un ámbito más local, más global, y en referencia a su voluntad de expansión. La legalidad de todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones se convierte en nula tras la expansión de la autoridad del califa y la llegada de sus tropas. Se supone que eso era lo que ellos pretendían. La proclamación del califato trajo a yihadistas árabes y a magrebíes residentes en Europa, llegando a tener hasta 420.000 hombres en sus filas, con el objetivo de conquistar Siria, Irak y convertirlos en la base de un Estado musulmán para luego expandirse como pivote en el resto del mundo árabe.
Las zonas controladas por el Daesh en noviembre del 2015, pues ustedes ven que son importantes y que cubren varios territorios donde la parte sur de Turquía, Siria, Irak están influenciadas y afectadas. El nuevo enemigo, estas son algunas de sus prácticas, las han movido por los medios de comunicación y por las redes sociales. La primera es el asesinato prendiéndole fuego a un piloto jordano, la decapitación de uno de los enemigos, la forma en que degollan a sus enemigos o contradictores, y la figura de Abu Bakr, que es la que se conoce y que en teoría se supone está vivo por probar. Muy bien. Quiero de todas maneras llamar la atención de que una de sus acciones más simbólicas es la destrucción de las representaciones eh, de civilizaciones anteriores de carácter histórico y patrimoniales de la humanidad, lo cual ha sido mirado con muy malos ojos y con tristezas por el resto del mundo, puesto que esto es un acto que atenta contra la cultura y la civilidad. Pasemos al grupo Hamas. Esta es su bandera. Hamas es una organización concebida principalmente por el líder religioso imán Ahmed Yassin. Se fundó en 1987 en contraposición a la Organización para la Liberación Palestina, OLP, en su momento liderada por Yasser Arafat, que fue considerada y reconocida por la mayoría de los países. Hasta entonces la autoridad legítima de los palestinos estaba inspirada en el socialismo y el nacionalismo, liderada por Arafat. Decía entonces el grupo Hamas que este grupo de la para la Liberación Palestina no estaba cumpliendo con sus objetivos y que estábamos poniendo y se estaba poniendo en riesgo en su momento, al territorio palestino, beneficiando al israelí. ¿De qué estamos hablando? Pues del mismo territorio que hoy tenemos como conflicto, ¿cierto? Tenemos un Israel, tenemos una franja de Gaza, tenemos un Cisjordania, tenemos unos países que lo rodean, tenemos países que apoyan a movimientos como Hamas y que utilizan corredores territoriales como Siria. Y bueno, eso genera todos los conflictos actuales que tenemos en ese pedazo del Oriente. Esta es la partición de territorios en conflicto por la ONU en 1947, la evolución territorial tras la partición y la presencia entonces en dos lugares, Gaza y Cisjordania, del pueblo palestino, los que no están en la diáspora. ¿Cuál es la ideología de Hamas? Combina el nacionalismo y el islamismo político de los hermanos musulmanes de Egipto y se puede afirmar en términos religiosos que son salafistas, por lo que se adscriben a una interpretación rigurosa del Islam. De ese modo, su itinerario político consiste en avanzar hacia un Estado palestino nacionalista regido por la Sharia, que es la ley islámica. ¿Qué busca Hamas? Buscan equívocamente el establecimiento de un Estado palestino, a costa de quien sea y de lo que sea. Por eso, el conflicto permanente con el Estado de Israel. Él jamás se opuso a los acuerdos de paz de Oslo en el 93, donde se integraban territorios como Gaza y Cisjordania, porque él decía que no, que el territorio tenía que ser completo el de Israel, el que se quedaba sin territorio era Israel. Inicialmente también se negó a formar parte de la Autoridad Nacional Palestina, que comenzó a reconocerse internacionalmente gracias al empuje de Yasser Arafat, pero no logró ese objetivo. Se da la resistencia islámica contra el Estado de Israel y frente a la ocupación israelí de Palestina. Se niega rotundamente la existencia del Estado de Israel, considerándolo como ilegítimo y generando fricciones constantes. El conflicto territorial, el conflicto ideológico, el conflicto sociopolítico hacen parte de la receta del conflicto actual entre Hamas pro-palestino e Israel defendiendo su territorio. Los actores del conflicto actual es Al-Fatah, Hamas e Israel. Entendamos que Al-Fatah y Hamas son los dos partidos políticos
de Palestina. Al-Fatah, digamos que es el de los acuerdos de Oslo, liderado en su momento por Yasser Arafat, y Hamas es el grupo terrorista que también practica la política y que hoy, por ejemplo, es quien controla el gobierno mediante elecciones de la Palestina de la Franja de Gaza. Y está el tercero en discordia, que es Israel, sobre cuyo territorio es la lucha palestina. Los métodos de Hamas para lograr los fines políticos combinan la movilización social, la organización y la negociación políticas y el ejercicio de la violencia. Por eso es tan difícil caracterizarlo a nivel global y de manera unánime como terrorista, porque es que no solamente genera hechos violentos, sino que tienen plataforma política y se presentan a elecciones. A elecciones. Su modo de operación requiere explicación adicional. No es un grupo yidaísta como lo pueden ser Al Qaeda o el Estado Islámico, que están casi que exclusivamente abogando por la lucha armada. Jamás, al igual que los hermanos musulmanes de Egipto, utilizan la violencia como recurso, pero recurso que acompaña la negociación política. Eso genera demasiados ruidos y lleva muchas veces a contradicciones entre quienes son sus contradictores, sobre todo del mundo occidental. El conflicto actual se concentra en la franja de Gaza. Se habla del fin del Estado israelí por parte de Hamas, rechaza la represión y los asentamientos y ataca el territorio israelí. Por su parte, israelí habla del expansionismo, promueve los asentamientos y tiene como objetivo central la seguridad nacional frente al terrorismo. Los ataques terroristas de Hamas lo que buscan es desconcertar, distraer y mermar la credibilidad del Estado y la capacidad ofensiva de Israel. Y para esto no solamente atacan el Estado de Israel, sino que están atacando diferentes tipos de fronteras. La clarificación del grupo terrorista es una cosa muy compleja. La taxonomía da para que sea considerado a ratos terrorista, a ratos grupo político con estrategias terroristas, que lleva a que diferentes tipos de países lo vean de una u otra manera. En su lista de terroristas, de organizaciones terroristas, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Paraguay y la Organización de Estados Americanos o Egipto mantienen a Hamas en la lista de organizaciones terroristas. En cambio, otros países que incluyen a Suiza, Noruega, Rusia, Brasil, Turquía y China dicen que no es terrorista del todo. Los hermanos musulmanes de Egipto, actualmente prohibidos después de la primavera revolucionaria, también han sido en diferentes momentos y ante distintos actores movimientos políticos legales que buscan la negociación política. Entonces el interrogante es, ¿jamás es un movimiento político? Pues él trata de considerarse a sí mismo como un movimiento político y tanto era así que cursó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la sacara de los grupos terroristas en el 2001. En el 2014, este tribunal instó provisionalmente a la Unión Europea para que lo sacara del listado de terroristas. Jamás ha actuado en Palestina como partido político. Y esto llega a su clímax cuando en el 2006 ganan las elecciones. Le ganan las elecciones al partido tradicional que es Al-Fatah. Y entonces la cosa se vuelve muy complicada porque la comunidad internacional entonces no sabe qué hacer, porque es que hay un grupo político con estrategias terroristas que llega al poder mediante las vías democráticas, las elecciones. Y entonces, ¿qué hacemos con él? Una cosa muy complicada. En el 2017 jamás vuelve a aceptar que la Autoridad Nacional Palestina sea quien gobierne a Gaza, pero eso no se ha dado de manera real y lo que ha generado es una fragmentación al interior del poder que administra la franja. Como vemos entonces, este grupo pertenece, digamos, a una comunidad que tiene un origen político respaldado en la violencia
y asegurando que su búsqueda tiene que ver con la reivindicación del Estado palestino y el acceso a los territorios que tradicionalmente e históricamente han sido de ellos. Vamos a dejar hasta este punto nuestro análisis del terrorismo. En la próxima sesión hablaremos de más grupos. Muchas gracias.